Como siempre me olvido de grabar. Ya. Estábamos hablando de que los osos polares, por ejemplo, tienen hasta 10 centímetros de grasa debajo de su piel, ¿correcto? En este caso, entonces, en sí los lípidos están en las grasas, ¿correcto? Y normalmente aumenta su consumo durante los inviernos. ¿Por qué? Para darnos más calor, ¿correcto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar mayoritariamente a los lípidos. Ahora, vamos a ver un video, en este caso, donde nos van a explicar en detalle qué son los lípidos. Yo les voy a solicitar que presten atención. A ver, Sebastiano, siéntate bien, ya, presten atención, ya, porque este video va a dar detalles sobre los lípidos que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a pulsar el video para que ustedes lo puedan ver. A ver. ¿Qué son los lípidos? Pues básicamente los lípidos se definen como aquellas grasas en forma... ¿Se escucha? Sí, ¿El video profesor, se se escucha? escucha. Sí, profesor. Ok, listo, gracias. Ya, continuamos. Moléculas las cuales tienden a ser solubles en diferentes Mi tipos de profesor, una líquidos, pregunta. exceptuando el agua. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Yo, profesor Yadier Correa. Profesor, ¿dónde puedo encontrar el material que estamos estudiando? Lo En la puedo plataforma, en la opción el foro. material de clases. En la plataforma, en la opción foro. Ok, profesor. Profesor, ¿qué Profesor, sesión es? apareció En la invitación de Zoom, ahí puedes ver el número de sesión que es. También lo acabo de decir hace un rato. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok, entonces continuamos. Los mismos se encuentran conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, teniendo en bajas cantidades nitrógeno y fósforo. Estos se caracterizan por disolverse en varios tipos de líquidos, como puede ser la acetona, el éter, el benceno y más. Claro está que no es soluble con la partícula de agua. Los lípidos se consideran una importante fuente energética, la cual es muy importante en la dieta de los seres humanos, sobre todo en países subdesarrollados que aportan un consumo de grasas máximo de 10%. Coloquialmente, los lípidos se pueden llamar grasas, pero es una manera incorrecta de referirse a los mismos. De modo que las grasas son en realidad lípidos que forman parte del interior de un animal o de un vegetal, que son las que normalmente abundan en el mundo. La estructura de los lípidos está conformada por un sistema de moléculas orgánicas, las cuales pues se constituyen en gran parte por biomoléculas que se componen por carbono y partículas de hidrógeno, tomando como elementos principales estos y en un nivel más agudo un poco de oxígeno, y en algunos casos pues la estructura química de los lípidos puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. La estructura de los lípidos mantiene un nivel anfipático generalizado, pues que los ácidos grasos que la conforman tienen dos tipos de zonas diferentes, las cuales se identifican mediante el grupo carboxilo polarizado y la zona de la cadena hidrocarbonada no polarizada, las cuales tienen relación con los enlaces de Van der Waals. La cadena que forma la estructura química de los lípidos son las que hacen que los lípidos sean insolubles en el agua, por lo que las mismas hacen que se dispersen en láminas de bicapas conformando una emulsión. En este punto, pues las zonas polarizadas conforman un puente de hidrógeno tomando el agua a su alrededor y las zonas no polarizadas se inhiben de ella. Yo les hablaré sobre la clasificación de los lípidos. La clasificación de los lípidos se realiza de acuerdo a la composición química de estos mismos y estas se pueden categorizar en tres distintos tipos. La primera sería los lípidos con ácidos grasos, los cuales son aquellos que pueden tener características saponificables, es decir, pueden formar jabón. Estos se constituyen en simples, lo cual únicamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y en complejos, que además de tener los anteriores elementos,
pueden contener potasio y nitrógeno. Segundo tipo, que serían los lípidos no saponificables, que son aquellos que no pueden derivar una terminación jabonosa, por lo que no tienen una hidrosis alcalina. De este modo, que los mismos no poseen ácidos grasos en el interior de su molécula. Estos lípidos son las esteroides, las prostaglandinas y los isoprenoides. Por último, tenemos los lípidos conjugados, que pasan a formar parte de la unión de los lípidos saponificables y los no saponificables, en la que también se pueden hallar otros tipos de sustancias. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les procederé a explicar las funciones biológicas de los lípidos. Los lípidos cumplen diversas funciones biológicas, entre ellas las siguientes. Tenemos la producción de calor, debido a que en algunos animales se halla un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. En este tejido la combustión de los lípidos está desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que no se produce ATP, y esto conlleva a una producción de calor. Un ejemplo de estos animales puede ser los animales que hibernan. La grasa marrón se encarga de generar la energía calórica necesaria para los largos periodos de hibernación, y en este proceso un oso puede llegar a perder hasta el 20% de su masa corporal. Tenemos la función de los lípidos para la reserva de agua. Aunque parezca paradójico, los lípidos poseen una importante reserva de agua para el cuerpo animal, al poseer un grado de reducción mucho mayor que el de los hidratos de carbono, ya que al hacer una combustión aerobia de los lípidos, estos producen grandes cantidades de agua. Un ejemplo de esta podría ser una mol de ácido palmítico, que la cual puede producir hasta 146 moles de agua. Esto es bastante importante en los animales desérticos, ya que las reservas de grasa se utilizan principalmente para esto, para producir agua. Es el caso de la joroba de los cabellos y los dromedarios. Los lípidos además cumplen una función energética, la cual es bastante importante, ya que estos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calorífico es muy alto, alrededor de 10 kilocalorías, y representan una forma compacta y anhídrida de almacenamiento de energía, a diferencia de los hidratos de carbono, que pueden metabolizarse en presencia o ausencia de oxígenos. Los lípidos solo pueden metabolizarse aeróbicamente. Tenemos la función informativa de los lípidos. En estos casos, los lípidos pueden funcionar como segundos mensajeros. Esto ocurre cuando se activan las fosfolipasas e hidrolizan glicerolípidos o esfingolípidos, generando diversos compuestos que actúan como segundos mensajeros que intervienen en multitud de procesos celulares. Además, puede representarse en organismos pluricelulares, los cuales han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos, recibiendo el nombre de hormonas. Muchas de estas hormonas sirven para comunicar y controlar la homeostasis que tiene el cuerpo humano. Como otra función de los lípidos, podemos recargar la función estructural que estos cumplen, ya que en las células eucariotas existen una serie de orgánulos celulares que están rodeados por una membrana constituida principalmente por una bicapa lípida compuesta por fosfolípidos. Además, las ceras, que son un tipo de lípidos neutros cuya función principal es la protección de la mecánica de las estructuras donde aparecen. Tenemos la función catalítica. Esta función tiene como objetivo dar al cuerpo humano diversas vitaminas, las cuales no puede producir. Estas vitaminas pueden ser vitamina A, vitamina E, vitamina K y vitamina D, entre otras. Las podemos hallar en diversas frutas o también en grasas animales, como el del pescado. Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Roberto Arturo González. El día de hoy les vengo a hablar de manera resumida sobre la digestión de los lípidos. Bueno, este proceso inicia una vez hemos ingerido los lípidos en nuestros alimentos. Estos posteriormente pasan a ser digeridos y metabolizados por el intestino, antes de ser usados en el cuerpo, debido a que la mayoría son grasas y moléculas muy complejas. Por esto deben pasar por este proceso antes de obtener energía por parte de ellos. Tenemos en el metabolismo de los lípidos podemos encontrar la siguiente etapa, las cuales inician con la absorción, continúan con emulsión, digestión, metabolismo,
y finalizan con la degradación. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre la importancia que tiene el metabolismo de los lípidos en nuestro cuerpo. Bueno, los lípidos tienen una importancia biológica muy grande, son de vital importancia para nosotros, y esto debido a que constituyen las membranas de las células. Ellos forman las principales reservas de energía, esto gracias a su alto contenido calorídico. También vinculan vitaminas liposolubles. Además, numerosas sustancias con diferentes actividades fisiológicas están relacionadas a estos, como pueden ser nuestras hormonas, alguna que otra vitamina y ácidos biliares, entre otros. Por esto se debe la importancia de que se realice el proceso de metabolismo de manera correcta, puesto de que estos juegan un papel muy importante en nuestro cuerpo y nuestro desarrollo. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este breve resumen sobre el metabolismo de los lípidos. Muchas gracias. La contaminación y los lípidos son una combinación mortal. Por ejemplo, el uso de aceites industriales genera pues un residuo peligroso del que pueden derivarse graves daños medioambientales si su gestión es inadecuada. Su eliminación por incineración incontrolada o vertido provoca graves problemas de contaminación en el aire, el agua y el suelo. El aceite usado por estas industrias es peligroso debido a su toxicidad, su baja biodegradabilidad, su acumulación en seres vivos, la emisión de gases peligrosos, su degradación química. A continuación, van a ver varios ejemplos de la capacidad de contaminación que posee el aceite mineral usado. En el agua produce una película impermeable que puede asfixiar a los seres vivos que allí habitan. 1 litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua y 2 litros el agua que aproximadamente contiene una piscina olímpica. En el mar, un compuesto hidrocarbonado, como el aceite usado, puede perdurar 10 o 15 años. En el aire, si el aceite usado se quema, este puede originar problemas importantes de contaminación y emite gases muy tóxicos, debido a la presencia que en este aceite de compuesto de plomo, cloro, fósforo, azufre, etc. 5 litros de aceite quemados en una estufa contaminarían 1 millón metros cúbicos de aire, que es la cantidad de aire respirada por una persona durante 3 años. En la tierra, el vertido del aceite usado puede perjudicar tanto el suelo como las aguas superficiales y subterráneas, afectando gravemente a la fertilidad del suelo al alterar su actividad biológica y química. Tan solo 1 litro de aceite usado puede contaminar una superficie similar a la de un campo de fútbol. Por otro lado, tenemos la contaminación por jabón, el cual es un producto químico que bien puede ser en barras, en líquido, que inicialmente a principios de la civilización estaban hechos de grasas animales o vegetales, más otros productos naturales que se le agregaban y unos años después fueron industrializados y se les alteró su composición química. Uno de los efectos que tienen los jabones en el agua es que ellos alteran la vida acuática. Por ejemplo, cuando hacen crecer algas descontroladamente y cuando estas mueren y son biodegradadas por bacterias, estas absorben todo el oxígeno del agua, matando así a una buena proporción de seres acuáticos, los cuales se descomponen. Este proceso de descomposición no permite que las aguas sean aptas para el consumo humano y hasta para muchas criaturas terrestres que se alimentan de esta misma. El grave problema de este tipo de contaminación es que producen espumas de muy alta densidad y que de cierta forma esto afecta la vida en la tierra de muchas criaturas y seres vivientes, debido a que el suelo, al ser alterado física y químicamente, afecta el grado en que éste puede producir nutrientes que sirven de alimento a plantas que los absorben por las raíces y que en parte a animales que ingieren dichas plantas que nacen en esos suelos. Además de que altera las propiedades de los suelos y produce una descomposición excesiva que en lugar de solucionar de manera natural el problema, lo hace peor. Ok.
Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto a grandes rasgos lo que son los lípidos, características, ¿no? Y también en este caso, los problemas que se pueden generar también de contaminación con los lípidos. Entonces, pero vamos en este caso a resumir un ratito. Y ahora sí. Entonces, vamos en ese caso a hacer un resumen de lo que ya hemos visto nosotros en el video, ¿no? Entonces, los lípidos, en este caso, perdón, podemos definirlo como una especie de biomoléculas ternarias. ¿Por qué se les llama biomoléculas ternarias? Porque tienen, en este caso, pues están formadas por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? Entre las propiedades del lípido están, en este caso, que pueden, su solubilidad, o sea, pueden disolverse en cloroformo y en éter, pero no pueden disolverse en agua, ¿ok? La importancia biológica de los lípidos es estructural, dice, porque forma la parte física del cuerpo, por ejemplo, en la membrana celular. Se almacena debajo de la piel para utilizarlo como energía, ¿ok? Favorece a los animales para soportar el frío, ¿ok? O sea, sobre todo, o sea, para los animales que están en comunidades, en este caso, con temperaturas bajas, pues les ayuda mucho en este caso a resistir el frío. La clasificación de los lípidos, ¿no? Hay algunos que son simples, como indicó uno de los compañeros ponentes, porque acá están los triglicéridos y las ceras. Complejos, ahí pertenecen a los fosfolípidos, y derivados, aquí pertenecen el colesterol y las hormonas sexuales y las vitaminas A, D, E y K. Veamos en este caso algunos, vamos a ver a profundidad, de alguna manera, vamos a ver quiénes son los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los derivados que hemos mencionado. El triglicérido también son llamados grasas, ¿ok? Son los que están formados por moléculas de 3 ácidos grasos, pues son ya viene de 3 ácidos grasos, y una molécula de glicerol. Los triglicéridos se encuentran dentro de ¿quiénes? De los aceites, de la mantequilla y del seno. Entonces, ¿cuál es la característica de estos productos? Es que es grasoso, pues. Sí, todo lo que es grasoso normalmente, ¿qué contiene? Contiene lípidos, ¿no? La cera, por ejemplo, la lanolina, se encuentra en el pelo de las ovejas, y el palmiato de miricilo, que se encuentran en ¿dónde? En el nido de las abejas, ¿ok? Igual, se usan en algunos casos como cera y en otros casos en épocas de invierno. En el caso de los fosfolípidos, ¿ok? Son aquellos que se encuentran en toda la estructura de las células. Contienen, en este caso, ácidos grasos que están unidos al glicerol y al fósforo. En el caso del colesterol, se encuentran formando la membrana celular también, ¿ok? En ese caso, también contienen, como habíamos mencionado, las vitaminas A, D, E y K, y las hormonas sexuales llamados estrógenos y testosterona, que dan en este caso a las características sexuales del hombre y de la mujer, perdón, y el varón, ¿ok? Mujeres y hombres se diferencia por el desarrollo, en este caso, de esas hormonas sexuales. O sea, mira hasta dónde también influye en este caso los lípidos. Además, como habían mencionado los compañeros exponentes, también de alguna manera se encuentran en elementos, en este caso inorgánicos, ¿ok? Y que de alguna manera esa combinación también perjudica al medio ambiente. Entonces, sí es muy importante en este caso los lípidos. Los lípidos es muy importante para la vida, ¿correcto? Para los seres vivos, ¿ya? Porque en este caso
ayuda en este caso a los seres vivos, uno, en el tema de, por ejemplo, aunque parezca, no, parezca un poco de repente, no se le puede decir, contradictorio, ¿no? Ayuda, está contenido en, hay un lípido que se llama omega 3. Este omega 3 sirve para ¿qué? Para evitar que engordemos, ¿no? Es curioso que una grasa, o un lípido en este caso, sirva para que, en este caso, evitar engordar, ¿no? Pues, el acumular grasas hace que nosotros engordemos. Pero en este caso hay un lípido pues que de alguna manera impide este paso, ¿ok? Ya, en este caso también nos ayudan las grasas, o sea, los lípidos, la acumulación de lípidos, ayuda en este caso a los seres vivos a poder soportar, ¿qué? Soportar, en este caso, temperaturas frías, ¿no? Habíamos, para recordar, para que no se olviden, deben recordar siempre que un lípido es una biomolécula ternaria. O sea, ¿por qué se le llama ternaria? Porque en este caso está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, o sea, por 3 moléculas de átomos diferentes, ¿ok? Entre sus propiedades está soluble. Se puede disolver en cloroformo y en éter, que son de alguna manera ácidos más fuertes, ¿ok? No puede disolverse en agua. Es soluble, es curioso que no pueda disolverse en agua, porque normalmente siempre vemos hemos visto que muchas veces el agua es un gran disolvente, pero en este caso no se disuelve en agua, sino en cloroformo y en éter, que son ácidos más fuertes, como ya había mencionado. Importancia biológica estructural porque forma parte del cuerpo, ¿no? De la parte física del cuerpo. Por ejemplo, en la membrana celular. Se almacena debajo de la piel para usarlo como energía y en el caso de algunos animales para poder soportar el frío. La clasificación de los lípidos, lípidos simples, aquí por ejemplo pertenecen los triglicéridos y las ceras, los complejos, los fosfolípidos y los derivados, aquí pertenecen el colesterol, las hormonas sexuales y las vitaminas A, D, E y K. ¿Ok? En el caso de los triglicéridos, son grasas, ¿ok? Llamados así porque están formados por moléculas de 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Ya? Los triglicéridos se encuentran dentro de los aceites, la mantequilla y el sebo, ¿ok? Siempre que tú veas algo que contiene grasa, normalmente puede contener lípidos. En el caso de las ceras, tenemos la lanolina, que en ese caso se encuentra en el pelo de las ovejas, y les ayuda en ese caso a poder soportar el invierno, y el palmiato de milicilo que se encuentra en el nido de las abejas. En el caso de los fosfolípidos, se encuentran formando en este caso la estructura de todas las membranas de todas las células. Contienen en este caso ácidos grasos unidos al glicerol y al fósforo. Ok, por ejemplo, en el ejemplo, la membrana que cubre las células tiene doble capa de fosfolípidos. Y el colesterol es aquí donde se encuentran formando la membrana celular. También están en las vitaminas, como vuelvo a decir, A, D, E y K, y además también forman parte de las hormonas sexuales, o sea, los estrógenos y la testosterona que da en este caso, o que de alguna manera genera las características del varón y de la mujer, ¿correcto? O sea, con ellas nos podamos diferenciar, ¿ya? Entonces, la tarea, les voy explicando, nos quedan unos minutos, voy explicando la tarea del día de hoy. Esta tarea la van a desarrollar en la siguiente, o sea, en esta hora que viene, ¿no? Supuestamente tenían hora teórica, bueno, la van a desarrollar, o sea, bueno, la van a usar para desarrollar la tarea. Se entrega, en este caso, hasta las 3:40 de la tarde. A las 3:40 se está entregando la tarea, la tarea que corresponde a esta hora. ¿Cuál es la tarea? ¿En qué consiste? Dice, explicar sobre el colesterol. O sea, en una hoja bond, ¿ya? En una hoja bond vas a escribir todo lo concerniente al colesterol. ¿Qué es el colesterol?
características, usos del colesterol y enfermedades relacionadas con el colesterol. O sea, por el exceso de colesterol, ¿qué tipo de enfermedades sufren los seres humanos? ¿Ya? Todo esto lo tienes que desarrollar en una cara de hojabón. No quiero que me desarrollen en la cuarta parte, no quiero que me desarrollen en la mitad de una hojabón, como he visto en algunos trabajos de la sesión anterior. Es toda una hojabón, me tienen que desarrollar toda esta información, ¿ok? Pueden Profesor, buscar ¿se lo en, mandamos de su privado? por supuesto, como siempre, ya en el privado hasta las 3:40 espero y recibo toda la información o todas sus tareas, ¿ok? Somos 24 aproximadamente, entonces tengo que ver 24 tareas. Los que no entregan ya saben que tienen 0. Y acá no va a haber en este caso reconsideración. ¿Ya? No hay reconsideración. El que no entrega la tarea tiene 0. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente. Tienen que en una hoja en blanco escribir qué es el colesterol y desarrollar toda la información sobre el colesterol, características, usos, ¿ok? Y en este caso también enfermedades relacionadas al colesterol. Las hay, investiguen, tienen internet para investigar, ¿ok? Por favor, ya revisen la información. No se queden solamente con Wikipedia. Wikipedia no es una fuente fiable. ¿Por qué? Porque Wikipedia es muy manejable. O sea, tú y yo podemos entrar y podemos cambiar la información. Podemos decir, no sé, podemos decir que Messi es jugador peruano. Pasa y nadie lo refuta. Entonces, se pueden escribir informaciones equivocadas. Busquen otras fuentes más fiables. Ok, si las hay, revisen nada más. Tienen casi una hora para poderlo desarrollar. Y me lo mandan al privado. ¿Alguna pregunta más? No. Dime. Profesor Christopher. Profesor. Te escucho. Profesor Christopher, ¿cómo se llama la tarea? Lo acabo de decir. Tienen que encontrar todo lo referente al colesterol. ¿Qué es el colesterol? Eso, profesor, eso es lo que acaba de poner, explica sobre el colesterol. Esas 3 preguntas debemos de resolverlo en una hojabón y escribirlo. Sí, sí, correcto, profesor. así es. ¿Ya? Esa es tarea que tienen que desarrollar en esta hora que viene hasta las 3:40. Tienen plazo, pasado ese plazo, no recibo, en este caso, la tarea. Y ojo, toda tarea se corrige y no hay plazos para entrega en otra fecha. ¿Estamos claros? Entonces, usen el tiempo, revisen la información, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Hasta las 3:40 de la tarde. 3:40 de la tarde, repito nuevamente. Ok, hasta esa hora, por favor, tienen para investigar y para, en este caso, en una hoja bond. Y por favor, cuando tomen la foto, que se vea toda la hoja, no la mitad ni la cuarta parte. Y que esté nítida para poder revisar. Profesora, Dime. ¿puede enviar las preguntas de la respuesta al, ¿cómo se llama? De ese virtual, por favor. No puedo abrir el archivo así de las preguntas para la tarea. Ya, le voy a mandar la imagen, ¿ok? Listo. Ok, muchachos, entonces, 3:40, por favor, y no me estén entrando a una clase Zoom hasta las 5:15, que me toca con ustedes la clase de comunicación, ¿ok? Nos vemos. Nos vemos. Manden su tarea, cuídense. Chao,